¿Qué secretos oculta la vasta y misteriosa Antártida? Desde minerales nunca antes vistos, hasta supuestas bases alienígenas, descubre con nosotros los enigmas que esta tierra congelada tiene guardados. La estación Henryk Arctowski, situada en Admiralty Bay, sirve como base para la investigación científica realizada tanto por científicos polacos como por colaboradores internacionales. Esta estación es operada por la Academia Polaca de Ciencias y la investigación que se lleva a cabo allí se centra en comprender este entorno único y su papel en el sistema climático de la Tierra. La ubicación de las estaciones en la Antártida Marítima brinda a los investigadores acceso a una amplia gama de ecosistemas que incluyen hábitats costeros, tundra y ambientes marinos. Además de contemplar el hielo y la nieve todo el tiempo, los científicos estudian la flora y la fauna local, incluidos los pingüinos, las focas y las aves marinas. Y por supuesto, también monitorean y estudian el clima y todo tipo de otras cuestiones científicas que prevalecen en un área como esta. Y solo puedo imaginar las peleas de bolas de nieve que se llevan a cabo. Número 13. Desprendimiento en glaciares. El desprendimiento de un glaciar en el próximo es definitivamente extraño y no es algo digno de elogio, a pesar de la frecuencia con la que ocurre en el mundo. Verá, los glaciares son entidades que se mueven lentamente durante un periodo de tiempo y como tales, ejercen una gran presión sobre sus cuerpos mientras se mueven. Con ese fin, hay momentos en los que la tensión es demasiado grande y enormes trozos de hielo se desprenden del glaciar y se dirigen hacia él, y tradicionalmente hacia el agua que están cerca. ¿Pero sabes cómo se llama cuando estos trozos de hielo perdidos residen en el agua? Bueno, sí, son icebergs. Así se forman los icebergs. La ironía aquí es que hay parques en lugares como Alaska donde puedes ir a ver los glaciares que se desmoronan mientras rompen el apartheid. Y debo admitir que es una imagen genial y el sonido que produce es de otro mundo. Pero no es bueno que estos glaciares se estén rompiendo, porque son una parte clave de la estructura de nuestro mundo. Y si todos los glaciares se rompen y luego se derriten lentamente, entonces nadie gana realmente. Bolas de fuego en el cielo. Este evento de la vida real tuvo lugar en octubre de 2022. Personas de lugares como Ruby, Alaska, informaron haber visto una enorme bola de fuego en el cielo temprano en la mañana. Igual de importante es el hecho de que los informes procedían de lugares que estaban a cientos de kilómetros de distancia unos de otros. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente? Según el relato de un testigo, no era solo una bola de fuego singular la que estaba en el cielo, sino que comenzó de esa manera y luego se dividió en bolas de fuego separadas, lo que llevó a los científicos a pensar que se trataba de un meteorito que pudo haberse fragmentado en la atmósfera cuando descendió lentamente hacia la Tierra. Si bien los restos no se encontraron específicamente, sería fortuito si aterrizaran en una zona nevada de Alaska. De esa manera, no solo se podrían recolectar, sino que no tendrían que preocuparse de que el frío los erosionara debido a que los mantendría intactos. Lugares como la Antártida, Rusia, Siberia y Alaska son excelentes lugares para intentar encontrar fragmentos de meteoritos, porque se sabe que, cuando están allí, en su mayoría están de una sola pieza. Estación Amundsen Scott del Polo Sur. Aquí estamos en una de las muchas estaciones de investigación científica ubicadas en la Antártida, que llevan el nombre de los exploradores pioneros Roald Amundsen y Robert F. Scott, quienes llegaron por separado al Polo Sur en 1911 y 1912, respectivamente. La estación no es tan grande, diferente a cualquier otro en su clase. La Marina de los Estados Unidos dio vida a la estación en 1956, donde construyeron una pequeña aldea para ayudar a los científicos y sus investigaciones en el área. La estación funciona las 24 horas del día, aunque su población fluctúa dependiendo de la temporada. Al igual que los pájaros de las nieves van al sur en el invierno en América durante el verano austral, en los meses entre octubre y febrero, la estación puede albergar a más de 200 nerds que acuden allí con la esperanza de hacer el próximo gran descubrimiento. Y en invierno, se reduce a una cantidad minúscula de unas 50 personas, a quienes, por alguna razón, no les importan las condiciones extremas que existen. Esta ubicación única de la estación en el Polo Sur geográfico brinda a los científicos oportunidades para estudiar todo, desde la capa de hielo antártica
hasta la dinámica atmosférica y la radiación cósmica de fondo de microondas. Ahora solo espero que tengan suficiente chocolate caliente para pasar el invierno. Recientes hallazgos de científicos rusos en la Antártida. Los misterios de la Antártida continuaron incluso después de la muerte de Byrd y su hijo, cuando los científicos rusos hicieron descubrimientos innovadores que desafiaron nuestra comprensión del continente helado y sus secretos ocultos. En los últimos años, equipos de investigadores de Rusia han estado a la vanguardia de la exploración antártica, utilizando tecnologías avanzadas y técnicas innovadoras para sondear las profundidades del hielo y descubrir nuevas maravillas debajo de su superficie. Quizás el más significativo de estos descubrimientos haya sido la existencia de una vasta red de lagos subterráneos escondidos en las profundidades de la capa de hielo antártica. El más grande y conocido de ellos es el lago Vostok, una enorme masa de agua que se cree que ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. Cuando los científicos rusos perforaron por primera vez en el lago Vostok en 2012, se sorprendieron al descubrir un complejo ecosistema de microorganismos que prosperaban en las oscuras y frías aguas. Estas criaturas, que habían evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más extremos de la Tierra, no se parecían a nada que se hubiera visto antes, y su descubrimiento ha llevado a nuevos conocimientos sobre los límites de la vida y el potencial de la existencia extraterrestre. Pero el lago Vostok es solo la punta del iceberg cuando se trata de las extrañas y maravillosas criaturas que habitan en la Antártida. En los últimos años, investigadores rusos han descubierto una amplia gama de animales extraños y fascinantes que se han adaptado para sobrevivir en las duras condiciones del continente helado. Una de las más notables es la araña marina gigante antártica, un artrópodo enorme que puede crecer hasta 20 pulgadas de diámetro. Estas criaturas, que se encuentran en las aguas profundas de la costa de la Antártida, han evolucionado para sobrevivir en el frío extremo y la presión de las profundidades del océano. Y su fisiología única ha fascinado a los científicos durante décadas. Otra criatura extraña y maravillosa que ha capturado la imaginación de los investigadores es el pez del hielo antártico, una especie que ha evolucionado para sobrevivir en las gélidas aguas del océano austral. Estos peces tienen una adaptación única que les permite vivir sin hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre de la mayoría de los animales. En cambio, han desarrollado una proteína anticongelante especial que evita que su sangre se congele en las aguas heladas. Pero quizás la más enigmática y controvertida de todas las criaturas descubiertas por los científicos rusos en la Antártida sea el llamado organismo 46b, una criatura parecida a un calamar gigante que se rumorea que habita en las profundidades del lago Vostok. Según algunos relatos, esta criatura mide más de 10 metros de largo y posee una inteligencia que rivaliza con la de los humanos. Si bien la existencia del organismo 46b nunca se ha probado de manera concluyente, su leyenda ha capturado la imaginación de los investigadores y del público por igual, y ha alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza de los misterios que se esconden bajo el hielo antártico. Base Scott. Ubicada en la isla Ross en la Antártida, la base Scott se estableció en apoyo de la expedición transantártica de la Commonwealth, con orígenes que se remontan a la década de 1950. Fue entonces cuando el Reino Unido se unió a Nueva Zelanda y apoyó a la TAE para hacer realidad el proyecto. En 1956, un arquitecto llamado Frank Ponder diseñó a Scott Bass y elaboró un plan que incluía 6 edificios principales y 3 laboratorios científicos más pequeños. Los edificios estaban estratégicamente espaciados para mitigar el riesgo de incendio, pero también estaban conectados por pasillos cubiertos. La construcción de la base no sería fácil, ya que los trabajadores tendrían que soportar duras condiciones antárticas para construir las instalaciones necesarias. Pero en marzo de 1958, la base Scott pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno de Nueva Zelanda. Luego, Nueva Zelanda emprendió el trabajo de establecer relaciones estrechas con otros países, incluido Estados Unidos, con el fin de recopilar y compartir datos en un esfuerzo por educar aún más a los científicos y aumentar el conocimiento climático. Hoy en día, sigue siendo vital para el futuro de la Tierra. La base de Artigas.
Todos los países que se te ocurren cuando se consideran los que tienen un lugar de estudio en la Antártida, quizás el último que considerarías sería Uruguay. La base de Artigas es la representación del punto de apoyo de Uruguay en la extensión helada del continente. Establecida en 1984, la base lleva el nombre del general Artigas, un héroe nacional de Uruguay, conocido por su papel en llevar al país a la independencia a principios del siglo XIX. La instalación es bastante modesta en comparación con las estaciones de investigación más grandes del continente, pero al igual que las demás, consta de varios edificios, que incluyen viviendas, laboratorios y otras instalaciones aburridas diseñadas para albergar a un pequeño equipo de investigadores y personal de apoyo. La ciencia ambiental es un gran problema en esta base. Los investigadores estudian los ecosistemas únicos de la región, junto con su vida silvestre, flora y vida marina, para comprender mejor cómo se ven afectados por el cambio climático y la actividad humana. A medida que la humanidad enfrenta crecientes amenazas ambientales, el trabajo que se realiza en la base se vuelve cada vez más importante en los esfuerzos por mitigar el cambio climático y al mismo tiempo preservar la Tierra para las generaciones futuras. El enigmático diario del almirante Byrd y el encuentro con el maestro. Las imágenes de una operación secreta en la Antártida, denominada Operación Salto de Altura, han sido filtradas por fuentes gubernamentales. Según se deduce de cierto diario revelado tras el fallecimiento de Byrd, el célebre explorador emprendió una misión clandestina en 1947, lo que resultó en el descubrimiento de una civilización avanzada oculta bajo las capas de hielo antártico. Este diario, que ha sido objeto de continuas controversias y especulaciones, relata el encuentro de Byrd con una raza de seres altos y de cabello rubio que habitaban un mundo subterráneo. Este mundo, lleno de verdes valles exuberantes, aguas cálidas y antiguas ruinas, era un espectáculo increíble. En el núcleo de este reino misterioso, Byrd afirmó haberse encontrado con una figura poderosa, conocida únicamente como el Maestro. Este ser, de sabiduría y conocimiento inmensos, lanzó una advertencia aterradora sobre el futuro de la raza humana. De acuerdo con Byrd, el Maestro habló sobre el camino autodestructivo que la humanidad había tomado, criticando nuestro uso imprudente de la tecnología y la amenaza latente de la aniquilación nuclear. El Maestro advirtió con gran preocupación que, si no realizábamos cambios significativos en nuestras costumbres actuales, nuestra civilización se enfrentaría a un final catastrófico e irrevocable. Este final nos hundiría en una nueva era oscura de la que tal vez nunca podríamos escapar. Las palabras del Maestro, que han sido cuidadosamente registradas en el diario de Byrd, dibujan un retrato aterradoramente perturbador de un mundo que está al borde del abismo. Un mundo en el que nuestra incansable búsqueda de poder y dominio nos ha llevado a la orilla del olvido. En sus palabras, el Maestro enfatizó la importancia de un cambio en nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Habló de la necesidad de una nueva comprensión de nuestro lugar en el universo, una que reconozca la interconexión de todas las cosas. Habló de un compromiso renovado con los valores universales de paz, armonía y coexistencia, en lugar de la rivalidad y la división. No obstante, a pesar de que el mensaje del Maestro es indudablemente convincente y resuena con una verdad profunda, la autenticidad del diario de Byrd sigue siendo un tema de intenso debate. Hay muchos expertos que han descartado el documento como un engaño, citando la falta de pruebas verificables y las numerosas inconsistencias y contradicciones que se encuentran en sus páginas. Argumentan que el diario no puede ser considerado una fuente confiable y cuestionan la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la existencia del diario y su contenido siguen siendo un misterio que continúa fascinando y desconcertando a la humanidad hasta el día de hoy. El diario de Byrd, con sus predicciones inquietantes y su llamado a la transformación, sigue siendo un enigma que no hemos logrado descifrar completamente. Vegetales gigantes. Quizás tengas habilidad para la jardinería. Si es así, bueno, bien por ti. Y espero que tus plantas siempre crezcan bien y florezcan con vigor. Pero incluso en tu mejor día, dudo que seas tan bueno como algunas personas del Valle Matanuska de Alaska. En este lugar remoto y fascinante,
La gente es tan increíblemente buena cultivando sus cultivos que solo pueden definirse como gigantes en su tamaño individual. Igualmente importante es que no son las frutas y verduras típicas las que crecen hasta alcanzar tamaños enormes, aquellas que son tan grandes que necesitan ser levantadas con una grúa o maquinaria especial. En cambio, se trata de cosas como coles, zanahorias y más, todo tipo de vegetales que normalmente no esperarías ver en tamaños tan colosales. Pero, ¿cómo es posible que logren esto? Bueno, en pocas palabras, han adaptado la tierra y las condiciones de cultivo de una manera tan ingeniosa que los ciclos diurno y nocturno funcionan a su favor, de modo que las plantas que cultivan se vuelven enormes y robustas. En la posada local, han estado haciendo este tipo de plantación durante décadas, perfeccionando sus técnicas año tras año, y no solo tienen pulgares verdes. Es posible que tengan manos verdes enteras, y su dedicación y conocimiento los han convertido en verdaderos maestros de la jardinería. Niño cremado. Ahora bien, no existe realmente una transición fácil entre estos dos temas, así que vamos a seguir adelante, especialmente porque no estoy hablando de niños modernos que hayan sido incinerados por alguien, sino que se trata de un niño que aparentemente fue incinerado hace más de 11.000 años. Según los huesos y lo que se pudo analizar de los restos, el niño tenía alrededor de 3 años. Y lo que es igualmente importante, estos son los restos más antiguos encontrados en la región, lo que los convierte en una parte crucial y fascinante de la historia. Los investigadores creen que al niño, quien quiera que fuera, se le dio un gran entierro, ya que el sitio aparentemente estaba dentro de una casa en la que probablemente habían vivido en primer lugar. Este descubrimiento no solo proporciona información valiosa sobre las prácticas funerarias de la época, sino que también ofrece una visión única de las vidas y costumbres de las personas que habitaron esa región hace milenios. La importancia de este hallazgo radica no solo en la antigüedad de los restos, sino también en lo que revela sobre las sociedades prehistóricas y sus rituales, mostrando un profundo respeto por sus difuntos. Estación de investigación Cygni. ¿Sabías que la Antártida en realidad tiene islas? Se podría decir que son glaciares, pero en realidad, ¿no es todo el continente un glaciar gigante? Argumentos aparte, la Estación de Investigación de Sydney es un puesto científico ubicado en la isla Cygni, en las Islas Orcadas del sur de la Antártida. Sin embargo, a diferencia de otras estaciones de investigación, esta es relativamente pequeña en tamaño y capacidad. Las instalaciones de la estación incluyen viviendas, laboratorios, áreas de almacenamiento e instalaciones de apoyo como una sala de generadores y una estación meteorológica. Me pregunto cuánto cuesta en Airbnb. El foco principal de la investigación aquí es la ecología y la biología de la región. Los científicos estudian todo, desde la vida vegetal y animal que habita la isla hasta el entorno marino circundante, y todo ello se hace para comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas y cómo se ven afectados por cambios ambientales como el cambio climático y la actividad humana. Además de todo esto, los investigadores también realizan estudios sobre las poblaciones de aves de los alrededores para controlar su número, comportamiento y éxito reproductivo. Estación de investigación Vostok. Zona de vacaciones de osos polares. Bueno, el cambio climático los está empujando hacia el sur. Lo que encontrará aquí son muchas estaciones de investigación y científicos introvertidos que viven una buena vida sin preocuparse por cosas como visitantes, supervisión ejecutiva y vida social. Esta estación de investigación, que lleva el nombre del cercano lago Vostok, ha sido un punto focal de exploración científica desde que fue establecida en 1957 por la Unión Soviética. A lo largo de las décadas, se ha convertido en un epicentro para una amplia gama de actividades de investigación que incluyen toda la basura habitual de los nerds en esta área, como la glaciología, la geofísica, la meteorología y la astronomía. Además de estar en uno de los lugares más fríos y aislados del planeta, también se ha convertido en lugar de descubrimientos científicos innovadores. En 1983, un equipo de científicos soviéticos perforó con éxito más de 12 pies de hielo para llegar al lago Vostok, que había estado bajo el hielo durante millones de años. Esto revelaría un increíble ecosistema antiguo que fue una hazaña revolucionaria en ese momento. La estación de investigación Vostok también alberga un observatorio astronómico de última generación,
que aprovecha los cielos despejados y la mínima contaminación lumínica de la región para estudiar el cosmos. Los astrónomos de la estación utilizan una amplia gama de dispositivos y tecnología realmente costosos para observar las estrellas, las galaxias y los rayos cósmicos. Es como el sueño húmedo de un aspirante a astronauta. El mapa de Piri Reis y los conocimientos milenarios de la Antártida. Piri Reis fue un almirante, geógrafo y cartógrafo otomano, cuyo trabajo innovador a principios del siglo XVI desafiaría nuestra comprensión del mundo y provocaría innumerables debates sobre la verdadera naturaleza de la Antártida. Nacido en 1465 en la ciudad turca de Gallipoli, Piri Reis mostró una aptitud temprana para la navegación y la cartografía que eventualmente le granjearían un lugar en los anales de la historia. En 1513, Piri Reis creó un mapa que se convertiría en uno de los documentos controvertidos más enigmáticos y controvertidos de la historia de la cartografía. Conocido hoy como el mapa de la raza Piri, este notable artefacto representa las costas de Europa, el norte de África y América, con una precisión asombrosa. Pero es la representación cartográfica de la Antártida lo que realmente ha capturado la imaginación de investigadores e historiadores por igual. A primera vista, la presencia de la Antártida en un mapa creado 3 siglos antes del descubrimiento oficial del continente puede parecer imposible. Sin embargo, tras una inspección más cercana, el mapa de Piri Reis no solo incluye la costa de la Antártida, sino que también representa la topografía del continente con asombrosa precisión. Desde los imponentes picos de las montañas transantárticas hasta las vastas extensiones de la plataforma de hielo de Ross, el mapa ofrece una vista increíblemente detallada de una tierra que debería haber sido desconocida para los cartógrafos del siglo XVI. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Para muchos investigadores, la precisión del mapa de Piri Reis solo puede explicarse por la existencia de una civilización antigua con un conocimiento sofisticado de la geografía y la navegación. Esta civilización, argumentan, debe haber poseído la tecnología y el conocimiento necesarios para crear mapas detallados de la Antártida mucho antes de que los exploradores modernos descubrieran oficialmente el continente. Una teoría sugiere que el mapa racial de Piri se basa en mapas fuente aún más antiguos, que posiblemente se remontan a la época de Alejandro Magno o incluso antes. Estos mapas antiguos, ahora perdidos en la historia, pueden haber sido creados por una civilización marinera que exploró las costas de la Antártida durante un período en el que el continente estaba libre de hielo, gracias a un clima global más cálido. Los escépticos, sin embargo, argumentan que la presencia de la Antártida en el mapa de la raza Piri puede explicarse por una combinación de conjeturas afortunadas y licencias artísticas. Misterios perdurables en la Antártida. La vasta y gélida inmensidad de la Antártida es una tierra de misterio y maravilla, albergando un sinfín de secretos que están perpetuamente seductores con la promesa de revelaciones sorprendentes. Estas revelaciones tienen el potencial de transformar por completo nuestra comprensión del mundo tal como lo conocemos. De entre todos los misterios que se ciernen sobre los continentes de nuestro planeta, hay una teoría que destaca particularmente y que resulta tentadora: la posibilidad de que la mítica ciudad perdida de la Atlántida haya permanecido oculta y enterrada bajo el espeso manto de hielo glacial de la Antártida durante largos y desolados siglos. La historia de esta legendaria civilización antigua, narrada por primera vez por el filósofo griego Platón, ha inspirado innumerables expediciones y búsquedas a lo largo de la historia en un intento de descubrir sus restos. La base Carlini. Situada en la isla Rey Jorge dentro del archipiélago de las Islas Shetland del Sur, es representativa de la presencia y huella de Argentina en la Antártida. La base se llama Carlini, en honor a un biólogo argentino llamado Alejandro Carlini, de quien se dice que contribuyó significativamente a una gran cantidad de investigaciones allí. Dedicó su vida a estudiar los ecosistemas únicos y la biodiversidad del lugar, convirtiéndose en una figura muy conocida y respetada en el campo de la ciencia polar. Realizó estudios avanzados en biología y ecología marina y participó en numerosas expediciones para estudiar los mamíferos marinos, las aves marinas y los impactos del cambio climático en los ecosistemas antárticos.
Además de establecer lo que ahora es la base que lleva su nombre, fue un apasionado defensor de la protección y conservación de los frágiles ecosistemas de la Antártida, trabajando arduamente para promover la conciencia ambiental, mientras abogaba por el establecimiento de áreas marinas protegidas en el Océano Austral. Su enfoque en los efectos del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación inspiró a otros a actuar y apasionarse por la conservación de la tierra. Estación de Sir Casey, Richard Gardner. Casey fue un político, diplomático y estadista australiano de gran influencia, cuya carrera multifacética abarcó diversas áreas como la política, el servicio militar, la diplomacia y los negocios. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, demostró su patriotismo al enlistarse en la Fuerza Imperial Australiana. Sirvió en operaciones de combate en el frente francés, donde su valentía y acción determinantes le valieron la distinguida Cruz Militar. Después de la guerra, Casey no se restó en sus laureles. En su lugar, se estableció firmemente como una figura prominente en los sectores bancario y financiero de Australia. Su perspicacia para los negocios, combinada con sus habilidades de liderazgo innatas, lo llevarían a ingresar a la esfera política, donde también logró significativos éxitos. La estación Casey, una instalación bautizada en su honor, es una de las 3 estaciones de investigación permanentes de Australia, junto con Davis y Mawson. Esta estación se ha convertido en la piedra angular de la investigación y exploración antártica australiana. La misma ética, integridad y dedicación que Casey mostró en su vida siguen siendo los pilares de la estación hasta hoy. Bueno, eso es todo por hoy, desde las partes más frías y extremas del mundo, pero llenas de historias fascinantes y personajes notables como Casey. El Tratado Antártico. A raíz del almirante Richard E., las enigmáticas expediciones de Byrd y la inquietante cadena de muertes misteriosas relacionadas con la Operación Salto de Altura, el mundo se vio atrapado por una curiosidad insaciable sobre el continente helado de la Antártida. El páramo alguna vez abandonado en el fondo del mundo se había convertido de repente en el punto focal de intensa especulación e intriga, a medida que personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a preguntarse qué secretos se escondían bajo su superficie helada. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 naciones, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, aparentemente buscaba preservar la Antártida como un bien común global, libre de actividades militares y abierto a la investigación científica pacífica. Sin embargo, muchos vieron el tratado como una medida calculada para consolidar el control sobre el continente y mantener un velo impenetrable de secreto en torno a su verdadera naturaleza. Según las disposiciones del tratado, el acceso a la Antártida estaba estrictamente limitado, las expediciones privadas enfrentaban numerosos obstáculos y el público en general prácticamente tenía prohibido poner un pie en el continente. Este aire de exclusividad solo sirvió para alimentar la creciente sospecha de que los gobiernos del mundo estaban ocultando activamente descubrimientos innovadores y conocimientos potencialmente transformadores de paradigmas. A medida que pasaron los años y la actividad humana en la Antártida aumentó lentamente, del paisaje helado comenzaron a emanar susurros de encuentros extraños y hallazgos increíbles. Historias de vastos lagos subterráneos que albergan criaturas sobrenaturales, ruinas antiguas que insinúan la presencia de civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, e incluso rumores de tecnologías extraterrestres escondidas en lo profundo del hielo, se sumaron a los crecientes mitos que rodean al continente. Sin embargo, a pesar de la creciente presión por la transparencia, las naciones detrás del Tratado Antártico se mantuvieron firmes en su compromiso de controlar el flujo de información desde los confines más australes de la Tierra. La narrativa oficial, centrada en la cooperación científica y la gestión ambiental, hizo poco para sofocar la creciente creencia de que algo verdaderamente extraordinario aguardaba ser descubierto. Los críticos del tratado argumentaron que su verdadero propósito era mantener un dominio absoluto sobre los secretos de la Antártida, asegurando que cualquier revelación que pudiera desafiar el status quo o alterar las estructuras de poder establecidas pudiera ser rápidamente suprimida. Señalaron el legado perdurable del almirante Byrd y el preocupante patrón de muertes prematuras asociadas con sus expediciones como evidencia de que los poderes fácticos no se detendrían ante nada para mantener oculta la verdad.
A medida que transcurrieron las décadas y las nuevas generaciones de intrépidos exploradores e investigadores pusieron sus ojos en la Antártida, el clamor por la divulgación alcanzó un punto febril. El Tratado Antártico, que alguna vez fue un símbolo de unidad internacional y progreso científico, se vio cada vez más visto como una herramienta de ofuscación y control, y su verdadero propósito fue cuestionado por un creciente coro de voces que exigían respuestas. Sin embargo, incluso cuando la presión aumentó y la especulación alcanzó un punto de ebullición, la Antártida siguió siendo una fortaleza impenetrable, con sus secretos custodiados por una alianza de intereses poderosos y envueltos en un aura de misterio casi mítica. La persistente pregunta de qué se ocultaba bajo el hielo y por qué se lo protegía tan celosamente seguía rondando la imaginación del público, alimentando innumerables teorías y avivando las llamas de una controversia. Cuevas de hielo. Las cuevas de hielo son uno de los fenómenos naturales más curiosos y fascinantes que han ocurrido en nuestro mundo. Estas formaciones increíbles se crean bajo condiciones muy específicas y son un espectáculo digno de admiración. Uno de los pocos lugares donde puedes encontrar estas maravillas naturales es en algún lugar como el glaciar Mendenhall, ubicado en Alaska. Este enorme glaciar se extiende por varios kilómetros y debido a su tamaño colosal, combinado con su ubicación remota y su entorno natural, el hielo se derrite a veces de tal manera que puedes entrar en el glaciar de hielo y experimentarlo desde dentro para ver qué es cómo. Dentro de estas cuevas, la luz se refracta a través del hielo creando un resplandor azul etéreo que es simplemente espectacular. Se dice que es una experiencia bastante majestuosa y única, algo que deja una impresión duradera en quienes tienen la oportunidad de presenciarlo. Sin embargo, el problema es que no es exactamente fácil llegar a él. Se requiere una considerable cantidad de planificación y el equipo adecuado para aventurarse en estas áreas. Además, se te pide tener bastante experiencia en aventuras de este tipo para poder llegar y regresar de forma segura. La travesía puede incluir caminatas sobre terreno irregular y potencialmente peligroso, así como la necesidad de navegar por condiciones climáticas impredecibles. Pero para aquellos que están dispuestos a asumir el desafío, las recompensas visuales y emocionales son incomparables. Minerales de tierras raras. Debido a que gran parte de Alaska está intacta gracias a los elementos naturales, esto significa que hay muchos lugares que tienen recursos esperando ser cosechados y explotados. Pero, ¿deberíamos poder acceder a ellos sin considerar las consecuencias? Una de las cosas más extrañas y fascinantes que se podría decir que la gente está entusiasmada con la minería son los minerales de tierras raras. Estos minerales son altamente valorados y se dice que los metales en su mayoría están intactos en el estado. Específicamente, estos minerales y materiales raros podrían ayudar a crear fuentes de energía renovables para el mundo, lo que incluye las baterías para alimentar los automóviles eléctricos y otros dispositivos tecnológicos avanzados. Se han realizado muchos estudios y exámenes de áreas que probablemente tengan estos depósitos, y de hecho, se encuentran en áreas remotas y de difícil acceso. Incluso si pudiéramos llegar hasta ellos, sacar los materiales no sería tan fácil debido a los desafíos logísticos y ambientales. Pero al final, nada que valga la pena hacer es fácil, y los beneficios potenciales de acceder a estos recursos podrían ser inmensos para la tecnología y la sostenibilidad del futuro. La posibilidad de utilizar estos recursos para innovar y avanzar hacia un futuro más verde y eficiente es lo que impulsa la exploración y el interés en estas áreas inexploradas. Base Esperanza. La Estación de Investigación Argentina, ubicada en la costa noreste de la península antártica, es un destacado centro de estudio y exploración científica. Esta base fue diligentemente establecida en 1953 por el Ejército Argentino y el Instituto Antártico Argentino. Hoy en día, alberga a un grupo de científicos comprometidos, dedicados a la investigación de diversos campos, como la meteorología y otros aspectos relevantes del entorno antártico. Además de su enfoque en la ciencia, la base tiene un papel crucial en la cooperación y la diplomacia internacionales. Como parte integral del Tratado Antártico, Argentina trabaja en estrecha colaboración con otras naciones, uniendo esfuerzos para promover actividades pacíficas y sostenibles en la Antártida. Esta cooperación internacional
se manifiesta en el compromiso compartido de salvaguardar este precioso ecosistema. Como todas las demás estaciones y bases en la Antártida, esta estación de investigación argentina continúa con su importante labor de ciencia e investigación, a pesar de los desafíos que presenta el clima cambiante del mundo. La esperanza es que, a través de la colaboración y el intercambio de descubrimientos, todas las naciones que operan estaciones en la Antártida puedan trabajar juntas para descubrir soluciones al cambio climático, la sostenibilidad y otros desafíos que afectan al planeta en su conjunto. Base O'Higgins. A menudo conocida como Base O'Higgins, esta es una instalación de investigación chilena que se estableció en 1948, nombrado en honor a uno de los fundadores de Chile. Se encuentra en las Islas Shetland del Sur. El general Bernardo O'Higgins es más conocido por su liderazgo durante la Guerra de Independencia de Chile contra el dominio colonial español, y como uno de los principales líderes del movimiento independentista, estuvo a la vanguardia de la configuración del futuro de Chile. Las leyendas de su inteligencia en operaciones militares y habilidades de liderazgo rápidamente le valieron una reputación y un gran respeto entre sus pares, lo que lo llevó a convertirse en comandante en jefe del ejército chileno en 1813. A lo largo de la historia de Chile, ha sido venerado como un héroe nacional y un símbolo de la lucha del país por la independencia. Por lo tanto, es más que probable que tenga un edificio en un lugar de difícil prosperidad, en medio de una tundra helada que lleva su nombre. La expedición nazi a la Antártida. Según algunos investigadores, los nazis lanzaron una misión secreta al continente helado a finales de la década de 1930, con el objetivo de establecer una fortaleza oculta, desde la cual pudieran lanzar ataques contra las potencias aliadas, y tal vez, incluso establecer contacto con una antigua civilización avanzada que se creía residir en las profundidades de la Tierra. La historia comienza en 1938, cuando una expedición alemana dirigida por el capitán Alfred Richer zarpó hacia la Antártida a bordo del barco Schwabenland. La expedición, que fue patrocinada por el gobierno nazi e incluía a miembros de las SS y la Sociedad Thule, una organización oculta secreta con vínculos con el liderazgo nazi, tenía oficialmente la tarea de establecer una presencia alemana en el continente y realizar investigaciones científicas. Sin embargo, según algunos investigadores, el verdadero propósito de la expedición era mucho más siniestro. Afirmaron que los nazis en realidad estaban buscando una base subterránea oculta que creían que estaba ubicada en un oasis de aguas cálidas en lo profundo del corazón del continente. Se decía que esta base, que llegó a ser conocida como Base 211, era un vasto complejo subterráneo, completo con tecnología avanzada, armas e incluso una flota de platillos voladores. La evidencia de la existencia de esta base es en gran medida circunstancial, y gran parte de ella se basa en el testimonio de presuntos testigos presenciales y la interpretación de crípticos documentos y artefactos. Algunos investigadores han señalado el hecho de que se sabía que los nazis se interesaron por la Antártida y enviaron varias expediciones al continente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Otros se han centrado en el supuesto descubrimiento de un oasis de aguas cálidas por parte de la expedición Schwabenland, que, según afirman, podría haber proporcionado el lugar perfecto para una base oculta. Según algunos relatos, los nazis incluso lograron establecer contacto con una antigua civilización avanzada que se decía que residía en la Tierra Hueca y que había obtenido tecnología y armamento avanzados de esta civilización. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de la Base 211 ha persistido durante décadas, alimentada en parte por el secreto y el misterio que rodean muchos aspectos de la historia nazi. Algunos incluso han sugerido que la base pudo haber jugado un papel en el desarrollo de armas nazis avanzadas, como los supuestos platillos voladores que se decía que fueron desarrollados por científicos alemanes en los últimos años de la guerra. Por supuesto, los principales historiadores y científicos han descartado en gran medida la idea de una base nazi secreta en la Antártida como poco más que una fantasiosa teoría de conspiración. Señalan que no existe evidencia creíble que respalde la existencia de tal base. Las misteriosas muertes relacionadas con la Operación Salto de Altura. En la primavera de 1949, solo 2 años después de la conclusión de la Operación Salto de Altura,
comenzaron a desarrollarse una serie de muertes misteriosas, cada una de ellas conectada de alguna manera con la desafortunada misión antártica. El primero y más destacado de ellos fue el presunto suicidio de James Forrestal, exsecretario de Defensa, que había sido una figura clave en la planificación y ejecución de la operación. La muerte de Forrestal, ocurrida el 22 de mayo de 1949, ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia y especulación. Según el relato oficial, Forrestal, que padecía depresión y enfermedad mental, se arrojó por una ventana en el piso 16 del Hospital Naval de Bethesda, donde estaba recibiendo tratamiento. Sin embargo, muchos han cuestionado esta versión de los hechos, señalando inconsistencias en las pruebas y sugiriendo que Forrestal pudo haber sido víctima de un juego sucio. Algunos investigadores han sugerido que la muerte de Forrestal puede haber estado relacionada con su conocimiento de los secretos relacionados con la Operación Salto de Altura y los supuestos descubrimientos realizados por la misión. Señalan el hecho de que Forrestal había sido un abierto defensor de la transparencia en el gobierno y era conocido por expresar su preocupación por el creciente poder del complejo industrial militar. ¿Será que Forrestal fue silenciado porque sabía demasiado sobre lo que realmente había sucedido en la Antártida? La muerte de Forrestal no fue el único suceso misterioso relacionado con la Operación Salto de Altura. Unos años más tarde, en 1955, el propio hijo del almirante Byrd, Richard Byrd hijo, fue encontrado muerto en un almacén abandonado en Baltimore, Maryland. La causa oficial de muerte figuraba como desnutrición y deshidratación, pero muchos se han preguntado cómo el hijo de uno de los exploradores más famosos de la historia estadounidense pudo haber tenido un final tan trágico. Algunos han sugerido que la muerte de Byrd Jr. puede haber estado relacionada con la divulgación del supuesto diario de su padre, que supuestamente contenía revelaciones explosivas sobre la verdadera naturaleza de la Operación Salto de Altura y los descubrimientos realizados por la misión. Según algunos relatos, Byrd Jr. estaba en posesión del diario y planeaba hacerlo público antes de su prematura muerte. Las implicaciones de estas misteriosas muertes son de largo alcance y profundamente preocupantes. Si es cierto que Forrestal y Byrd Jr. fueron asesinados debido a su conocimiento de los secretos relacionados con la Operación Hijo, entonces sugiere que puede haber una fuerza poderosa y siniestra en acción, una que está dispuesta a hacer todo lo posible para mantener la verdad sobre la Antártida oculta al público. Pero las muertes de Forrestal y Byrd Jr. no son los únicos sucesos misteriosos relacionados con la Antártida y su exploración. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de desapariciones extrañas, fenómenos inexplicables y otras rarezas que han alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza del continente helado y los secretos que puede contener. Algunos incluso han sugerido que los gobiernos del mundo, liderados por Estados Unidos, han participado en una operación de encubrimiento masiva para mantener oculta al público la verdad sobre la Antártida. Ratones glaciares. Cuando se trata de las duras condiciones que se encuentran en lugares como Alaska, tienes que adaptarte para sobrevivir o terminarás siendo aniquilado. Si bien eso ha dado origen a muchas criaturas que contemplamos y popularizamos con alegría, como el oso polar, también ha dado origen a aquellas que jurarías que no están vivas hasta que las miras bien y te das cuenta de que efectivamente se están moviendo. Tal es el caso de los ratones glaciares. Antes de continuar, estos no son ratones en el hielo, ni aquellos que incluso se alimentan del hielo, o los que viven en los glaciares o cerca de ellos. No son ratones de ningún modo. Simplemente se llaman así por alguna razón. Quizás ahí es donde viven las arañas glaciales. Hay una especie de musgo vivo al que le encanta moverse en manadas y parece nada más que una masa de vegetación. Y sí, ya sé que como el musgo es una planta, ya está vivo. Pero esto va mucho más allá de todo eso. Estas bolas de musgo descienden poco a poco por los glaciares cada verano, y lo hacen de una manera verdaderamente unificada. Lo que es igualmente importante es que se están moviendo de una manera que a veces no es predecible. Incluso pueden dar la vuelta y cambiar de dirección al mismo tiempo que una manada para hacer que la gente se vuelva loca. No ayuda que estos ratones glaciares sean del tamaño de tu mano. Imagínate que un montón de ellos aparecen de repente frente a ti. Definitivamente puede que te haga reflexionar.
¿Qué son realmente estas criaturas especiales de musgo? ¿Y cómo pueden moverse como un paquete centímetro a centímetro, cuando según todos los informes, son solo bolas de materia vegetal? ¿Y hay otras criaturas como esta en Alaska que esperan ser encontradas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Huellas gigantes. La gente estaba bastante confundida y asombrada cuando encontraron por primera vez estas huellas gigantes en el Parque Nacional Denali en Alaska. Sin embargo, tras una inspección más cercana, pronto descubrirían la verdad. Esto no era una especie de conjunto de huellas gigantes. En realidad, era una colección masiva de miles de pequeñas huellas que se unieron para formar un tipo de collage de huellas que era tan único que los científicos y arqueólogos que las encontraron estaban literalmente enloquecidos. Ahora, probablemente lo serías si hubieras hecho este descubrimiento también. La ironía aquí es que, según admitieron los propios arqueólogos principales, ya se habían encontrado huellas en el parque antes y habían sido estudiadas por otros. Es algo inusual encontrar huellas de dinosaurios en Arkansas, pero estaban en lo alto de un acantilado, y parecía que un número incalculable de dinosaurios subían por la pared rocosa al mismo tiempo, o uno tras otro, en el transcurso de varios días. Al examinar más a fondo las huellas, pudieron ver que había muchas especies diferentes de dinosaurios que dejaban estas huellas, lo que indica que era un camino popular para muchos de ellos en algún momento. Pero, ¿cómo pudieron tantos dinosaurios trepar por un acantilado? En pocas palabras, no siempre fue así, y posiblemente era bastante plano y un lugar cerca de un abrevadero donde los dinosaurios se reunían más libremente. Estación de Investigación Rotera. Sir William Rotera fue un destacado funcionario y administrador colonial británico que fue gobernador de las Islas Malvinas a principios del siglo XX. Tuvo una carrera distinguida en el servicio colonial británico y supervisó varios acontecimientos importantes en las Malvinas que habían mejorado muchas cosas. Una de esas cosas que hizo fue establecer la primera estación meteorológica permanente en las Islas Malvinas. Fue entonces cuando la Estación Meteorológica Rotera entró en funcionamiento en 1924. La estación jugó un papel crucial en el seguimiento de las condiciones climáticas en las Malvinas y al mismo tiempo proporcionó datos valiosos para la investigación científica y la seguridad pública. El mandato de Rotera como gobernador se caracterizó por su dedicación al servicio público en sus esfuerzos por modernizar y desarrollar el territorio. Y con su ubicación privilegiada cerca de la península antártica, la glaciología es un foco importante en la estación. Los científicos estudiarán las capas de hielo, los glaciares y todo lo demás helado para comprender su impacto en el clima, la tierra y el ecosistema del océano austral. Sinai 6. El acrónimo SINAI se traduce como Expedición Antártica Nacional Sudafricana, un título que tiene una significación tan profunda y especial que ha sido otorgado a una base de investigación en la Antártida. Esta base, conocida como Sinai 6, se encuentra estratégicamente ubicada en una cresta rocosa en la región de Queen Maud Land. Fue meticulosamente diseñada y construida con el propósito específico de resistir las condiciones extremas del clima antártico. Sinai 6, al igual que otras estaciones de investigación similares distribuidas en la Antártida, es más que una simple base. Es un pequeño microcosmos, una especie de pueblo en miniatura, donde los científicos e investigadores viven y trabajan, llevando a cabo una amplia gama de experimentos científicos y proyectos de investigación. La estación está bajo la operación y supervisión del Programa Antártico Nacional de Sudáfrica y se dedica a la realización de una variedad de investigaciones científicas. Esto incluye, pero no se limita a, estudios en campos como la glaciología, la meteorología, la geología, la biología y otras ramas de las ciencias de la vida. Esta amplia gama de investigaciones refleja la diversidad de la vida en nuestro planeta. La remota estación se ubica en un rincón aislado con condiciones extremas. Las temperaturas pueden bajar a menos 58 grados y hay meses de oscuridad en invierno. Puede ser desafiante, pero para entusiastas de la ciencia, Sinai 6 es un paraíso para explorar misterios de la naturaleza y expandir nuestro conocimiento. Estación Antártica Comandante Ferraz. Establecida en 1984, es operada por la Armada de Brasil. La estación es el principal puesto de investigación científica de Brasil en la Antártida y lleva el nombre de un explorador polar brasileño. Al igual que otras estaciones de este tipo,
Cuenta con varios edificios que incluyen laboratorios, almacenamiento, viviendas y otras estructuras para albergar a científicos y personal. Solo me pregunto cuál de estos edificios tiene la bolera. La investigación científica en la estación cubre una amplia gama de estudios que incluyen glaciología, oceanografía, ciencias atmosféricas, biología, ecología y probablemente cualquier otra biología. Además de esto, la ubicación de la estación en la isla King George también brinda a los científicos acceso a entornos bastante diversos que incluyen glaciares, plataformas de hielo y ecosistemas marinos. Brasil es miembro del sistema del Tratado Antártico, que promueve la investigación científica, la protección del medio ambiente y la cooperación pacífica en la región, y la Armada de Brasil supervisa la operación y el mantenimiento de todo el conjunto. Arrival Heights. Establecido en la década de 1950, Arrival Heights es una instalación de investigación científica ubicada a solo 2 kilómetros de la estación McMurdo, en la isla Ross, en la Antártida. La instalación es operada por el Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda, y el área ofrece masas de aire prístinas y una contaminación atmosférica mínima, lo que la convierte en un lugar ideal para realizar estudios sobre el clima, los patrones meteorológicos y la química atmosférica. La investigación realizada allí es muy parecida a la de cualquier otra estación de investigación que exista en la vasta extensión helada, centrándose en cosas como la atmósfera, el clima y demás. Pero uno de los focos principales es el papel de la Antártida en el sistema climático global. Los científicos pueden rastrear las tendencias climáticas y evaluar los impactos del cambio climático en la Antártida y el resto del mundo. Científicos de todo el mundo colaborarán en proyectos de investigación en las instalaciones, compartiendo datos y experiencia nerd para abordar todo lo científico y relacionado con el lugar y el clima global en su conjunto. Y sin duda también intercambian protectores de bolsillo y presumen del diámetro de sus bolígrafos. Lago alimentado con metano. Una de las cosas hermosas de Alaska es que cosas aparentemente normales pueden ser fácilmente especiales en las circunstancias adecuadas. Quiero decir, después de todo, el frío en el hielo puede afectar las cosas a largo plazo de una manera que los climas más tropicales no lo harían. Por ejemplo, un lago congelado en Alaska, así como en otras partes de América del Norte, ha estado llamando la atención de los científicos recientemente, porque parece estar alimentado por metano. Bueno, ¿cómo es eso? En pocas palabras, hay burbujas de metano que literalmente salen a la superficie de los cuerpos de agua congelados, y eso solo puede significar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, significa que algo le está pasando al permafrost que forma estos lagos. Los científicos creen que el calentamiento global está provocando que el permafrost se derrita tanto que se formen cráteres que luego se llenan con el agua derretida. El permafrost de arriba todavía está congelado, pero debido a que hay líquido debajo, ciertas cosas tienen tiempo de envejecer, y por edad me refiero a descomponerse. Es probable que el metano sea el resultado de materiales orgánicos que quedaron atrapados dentro del permafrost y que ahora finalmente tienen la oportunidad de descomponerse. Si tiene curiosidad sobre cuánto metano se libera, ciertos lagos en Alaska podrían causar una enorme bola de fuego si colocara una cerilla encendida cerca de ellos. No deberías intentar hacer eso si estás cerca de uno de esos lagos, porque es algo peligroso, sin mencionar que es algo malo. Es otro gas de efecto invernadero que se está liberando a la atmósfera y como resultado, ayuda a acelerar el calentamiento global. El metano en sí hace que los lagos tengan dificultades para congelarse y así resistir los intentos del hielo de volver a sellar las cosas. Quizás no hayas pensado que un acuerdo tan pequeño podría tener un impacto tan grande, pero en la naturaleza, las cosas más pequeñas pueden alterar todo el equilibrio del mundo. Mamuts y hombres. Me alejaré por un momento del posible fin del mundo para centrarme en otro hallazgo milagroso que podría cambiar la forma en que miramos la historia. Y también es algo que se encontró en nuestro año actual de 2024. Todo esto comienza cuando se encontró un colmillo de mamut lanudo en Alaska dentro de un cementerio. Y como se señaló antes, ese tipo de hallazgos son comunes en Alaska debido al período conocido como Edad de Hielo, y es posible que se sorprenda de la cantidad de colmillos que la gente acaba desenterrando simplemente cavando.
Incluso los mineros del programa Gold Rush habían encontrado una vez un colmillo. De todos modos, después de examinar el colmillo, se dieron cuenta de que había un isótopo especial que podían rastrear para ver los patrones de vida de este mamut, y lo llamaron ELMA. No voy a explicar todo el proceso porque es bastante complicado y aburrido, pero pudieron rastrear dónde había ido ELMA en su vida. Y luego obtuvieron un mapa que mostraba los numerosos sitios de excavación arqueológica que se habían encontrado en Alaska a lo largo de los años, y rodearon con un círculo todos los lugares que se creía que habían estado los primeros nativos de Alaska, basándose en las reliquias y artefactos que dejaron atrás. Seguramente, hubo mucha superposición desde el lugar donde ELMA fue hasta el lugar donde estaba la gente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se cree que los primeros habitantes de Alaska estaban rastreando a ELMA y posiblemente a otros mamuts para asegurarse de que obtuvieran comida u otros materiales de sus cuerpos después de quitarles la vida. No es diferente de lo que muchos cazadores modernos harían con sus presas en épocas posteriores. Todo demuestra que estos pueblos prehistóricos no solo eran inteligentes, sino que también sabían leer la tierra y construir lugares en duras condiciones donde pudieran sobrevivir y tener fácil acceso a la supervivencia. Dama del Lago. Historias de fantasmas, folclore y mitos existen en todas partes, y donde quiera que vaya, es posible que escuche una gran historia sobre algo o alguien que fue creado para mantener a los niños disciplinados o para mantener a las personas fuera de un lugar o cualquiera que sea el caso. Y en Alaska, hay una de esas historias de fantasmas que prevalece, y no va a ser como piensas cuando alguien realmente investigó el mito de Alaska de la dama en el lago. No tenía nada que ver con una dama que se había ahogado en un lago, sino que se trataba de un avión que había volado. Cayó en un lago cercano de Alaska y permaneció allí sin ser rescatado. El problema es que no hay ningún registro definitivo sobre por qué el avión está en el lago. Algunos creen que pudo haber sido un accidente, mientras que otros dicen que fue colocado allí intencionalmente por algún tipo de razón. Una gran creencia es que podría haber sido colocado allí con fines de capacitación, pero claro, nunca se ha confirmado nada. Mariposa de Alaska. Cuando piensas en los animales que viven en Alaska, probablemente no te imaginas algo tan delicado como una mariposa debido a las temperaturas extremadamente frías. La severidad del clima es más que suficiente para cortar las alas a estos frágiles insectos. Sin embargo, sorprendentemente, hay algunas mariposas que han desarrollado la capacidad de afrontar el frío extremo y sobrevivir en ese ambiente inhóspito. Dicho esto, el número de estas mariposas es muy reducido, hasta el punto de que cuando se descubrió una nueva especie en el año 2016, fue la primera especie nueva encontrada en décadas. Este descubrimiento fue significativo y atrajo la atención de muchos entomólogos y científicos. Tras un análisis más detallado, se reveló que era una especie híbrida, resultado de la unión entre dos especies de mariposas de clima frío. Estas mariposas ancestrales probablemente combinaron sus resistencias únicas al frío, lo que permitió que el nuevo miembro de su familia fuera aún más adecuado para enfrentar las duras condiciones climáticas de Alaska. Este hallazgo abrió nuevas oportunidades para estudiar la adaptación y la evolución de las especies en climas extremos. Las expediciones pioneras. En los análisis de la exploración antártica, pocos nombres cobran tanta importancia como el del almirante Richard E. Byrd. Nacido en 1888 en Virginia, el destino de Byrd pareció entrelazado con el continente helado desde una edad temprana. Su experiencia como oficial naval y aviador pionero preparó el escenario para una serie de expediciones que cambiarían para siempre nuestra comprensión de los confines más australes de la Tierra. Los logros de Byrd fueron nada menos que notables. Recibió numerosos premios y reconocimientos, incluida la prestigiosa Medalla de Honor, la más alta condecoración militar otorgada por los Estados Unidos. Sus hazañas como explorador le valieron renombre internacional y sigue siendo la única persona en la historia que ha sido honrada con 3 desfiles de teletipos en la ciudad de Nueva York. Pero Byrd no fue el primero en aventurarse en las tierras heladas de la Antártida. Ese honor pertenece a un puñado de intrépidos exploradores que allanaron el camino para sus innovadoras expediciones. Los principales fueron el capitán James Cook, el legendario navegante británico que circunnavegó el continente a finales del siglo XVIII, y James Clark Ross,
quien dirigió las primeras expediciones para penetrar el mar de Ross en la década de 1840. Los viajes de Cook, en particular, fueron una maravilla de exploración marítima. Entre 1772 y 1775, dirigió una serie de expediciones que cartografiaron gran parte de la costa de la Antártida y demostraron de una vez por todas que el continente era una masa de tierra, no solo un conjunto de islas. Sus descubrimientos sentaron las bases para toda exploración futura de la región. Mientras tanto, Ross fue responsable de algunos de los descubrimientos más importantes de principios del siglo XIX. Sus expediciones, que tuvieron lugar entre 1839 y 1833, fueron las primeras en penetrar el mar de Ross y trazar la costa del continente. También descubrió la enorme plataforma de hielo que ahora lleva su nombre, así como los imponentes volcanes del Monte Erebus y el Monte Terror. Pero fue Beard quien verdaderamente revolucionaría la exploración antártica en el siglo XX. Entre 1928 y 1947, dirigió 5 expediciones al continente, cada una de las cuales superó los límites de lo que era posible en uno de los entornos más duros del planeta. Su logro más significativo se produjo en 1929, cuando se convirtió en la primera persona en sobrevolar el Polo Sur. Esta hazaña, lograda en un avión trimotor Ford especialmente diseñado, marcó un punto de inflexión en la historia de la exploración polar y allanó el camino para las generaciones futuras, de investigadores y aventureros. Pero las expediciones de Beard no buscaban solo la gloria personal. También fueron fundamentales para el avance del conocimiento científico sobre la Antártida. Durante sus expediciones, Beard y su equipo llevaron a cabo extensos estudios de la geología, el clima y la vida silvestre del continente, recopilando datos que resultarían invaluables para futuros investigadores. Este espíritu de exploración e investigación científica se materializó en el establecimiento de Little America. La primera base, construida en 1929, sirvió como punto de partida crucial para el histórico vuelo de Beard sobre el Polo Sur ese mismo año. Durante las décadas siguientes, se construyeron 4 bases más en Little America, cada una de las cuales sirvió como centro para la investigación y exploración científica. Estas bases facilitaron estudios innovadores en meteorología, glaciología y geofísica, avanzando significativamente en nuestra comprensión del continente antártico. Salto de altura después de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo luchaba por aceptar las nuevas realidades de la era atómica, Estados Unidos se embarcó en una misión como ninguna otra en la historia de la exploración antártica. Kennecott. Kennecott es y fue una ciudad famosa en Alaska en una parte clave de su historia. Entonces, ¿por qué se incluye en una lista de cosas extrañas que se han encontrado allí? Bueno, eso es porque este pueblo es ahora un pueblo fantasma, y al igual que los meteoros que acabo de mencionar, ahora está congelado en el tiempo debido a las condiciones naturales de la zona. Una pequeña lección de historia. En un momento dado, Kennecott no era solo una ciudad, era un enorme centro minero. Me refiero al tipo que comienza como una enorme ciudad en auge y hace que mucha gente se pregunte si podrían hacerse ricos con lo que sea que haya allí. Y para Kennecott, su preciado recurso sería el cobre, y pudieron sacar del subsuelo alrededor de $200 millones en dinero actual. Sin embargo, como muchas ciudades en auge, una vez que las minas estaban limpias, no quedaba nada que hacer, por lo que simplemente lo abandonaron. Un avance rápido hasta ahora, y la ciudad se conserva bastante bien. Se ha convertido en un famoso destino turístico, y es la manera perfecta de ver cómo era Alaska durante uno de sus apogeos. Lamentablemente, existen otros pueblos fantasmas como este en Alaska, lo que es una auténtica señal de los tiempos pasados y congelados. Fósil de reptil marino. Ya he hablado bastante sobre los fósiles en esta lista, pero son un remanente del pasado que se encuentra con bastante frecuencia en lugares como Alaska. Y cuando obtienes un hallazgo raro entre el grupo, eso los hace aún más especiales. En este caso, no se trataba de un fósil singular, sino de los restos casi completos de una criatura marina de hace unos 200 millones de años. El hecho de que estuviera casi completamente formado es importante porque normalmente solo se encuentran pequeños fragmentos de un cuerpo fosilizado y por lo general están dispersos por todas partes. Entonces,
obtener una criatura marina completa y rara que no se haya encontrado en ningún otro lugar tan completa antes. Bueno, sí, eso es un gran problema para los arqueólogos. Naturalmente, buscaron alrededor de esa zona para ver si se podían descubrir aún más fósiles. Hongos gigantes. Antes de que empieces a salir corriendo y temes que el último de nosotros esté a punto de suceder, puedes enfriar tus aviones. De lo que estoy hablando es de un hongo enorme que se encontró cerca de Haines, Alaska. Sí, los hongos son un tipo de hongo, y deberíamos estar agradecidos de poder comerlos, o de lo contrario la pizza nunca volverá a ser la misma. Por ejemplo, Liz Landis. Ella era una cazadora de setas que se encontró con una que pesaba 13 kilos y era tan grande que parecía una pelota de playa deforme. Eso lo convierte en un hongo tremendo. El término para este tipo de hongos de gran tamaño es puffball gigante. Y Liz realmente encontró algo especial cuando lo vio. Y así, después de que se maravillara durante bastante tiempo, ¿qué hizo con él? Bueno, le dio parte a un chef cercano y le hizo preparar un montón de comidas estilo champiñones. La casa de los almendros. Cuando la gente piensa en la Antártida, hay un par de cosas que le vienen a la mente, principalmente hielo, icebergs y muerte congelada. Pero ya sabes, al menos hay múltiples opciones. Lo que muchos no piensan es en la vida que realmente atraviesa este enorme y helado páramo, pero tampoco en el hecho de que la Antártida es el desierto más grande del mundo. De todos modos, además de todo eso, también es un centro de investigación científica. Y ahí es donde entra en juego la casa de los almendros. De hecho, la pequeña estructura de madera ha servido como centro vital para la exploración y la investigación en la Antártida durante más de un siglo. El edificio, que lleva el nombre de un meteorólogo pionero llamado David Ferguson Almond, ha acogido a científicos de todo el mundo que vienen a estudiar una gran cantidad de temas, desde el cambio climático hasta temas nerd sobre glaciares, biología marina y ecología. Hoy en día está equipado con tecnología de punta y chatarra informática sofisticada, y la casa también sirve como base para realizar trabajo de campo y recopilar datos valiosos. A pesar de su ubicación aislada, Amen House es muy conocido y visitado constantemente por científicos y otras personas que se reúnen para descubrir todos los misterios de la vida en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. ¡Qué divertido! Quiero decir, imaginen la pura alegría de soportar tormentas de nieve, temperaturas gélidas y terrenos traicioneros, todo en pos de un descubrimiento científico que nadie sabrá ni le importará, a menos que se suscriba a una revista científica. Realmente debe contribuir a una vida verdaderamente plena si te gustan ese tipo de cosas. Estación de Investigación Halley. La Estación de Investigación Halley no es tanto un laboratorio de ciencias como podrías imaginar cuando miras demasiado CSI o algún otro programa dramático científico. No, es más como un pequeño pueblo donde científicos de todo el mundo vienen a estudiar todo lo que la Antártida tiene para ofrecer, incluido el cielo. Imagínese un montón de grandes edificios blancos, viejos, aburridos y de aspecto estéril, asentados sobre una enorme capa de hielo que es esta estación de investigación. Dentro de este gran complejo, los científicos viven, trabajan y realizan sus experimentos, pero no se ha escatimado ningún lujo para garantizar que se sientan cómodos mientras lo hacen. Una de las cosas más interesantes de la estación es que en realidad se mueve porque el hielo de la Antártida siempre está cambiando y moviéndose. La estación está diseñada para ser levantada y luego trasladada a un nuevo lugar cada pocos años. No solo evita que todos queden enterrados bajo toneladas de hielo, sino que también ofrece una nueva vista panorámica que probablemente ayude a que todos no se vuelvan locos en este lugar. Los científicos hacen todas las actividades habituales que cabría esperar, estudiando cosas como el clima, la atmósfera e incluso el espacio. Y también perforan profundamente el hielo para aprender cómo era el clima en la antigüedad. Pirámides debajo del hielo antártico. Durante mucho tiempo, la gente pensó que las pirámides solo existían en Egipto, pero resulta que en realidad se pueden encontrar en algunos lugares menos esperados. El concepto de pirámides enterradas bajo el hielo de la Antártida llamó la atención por primera vez en el siglo XX, cuando estudios aéreos e imágenes satelitales revelaron extrañas formaciones en el paisaje. Estas formaciones se parecen mucho a formas geométricas similares a las pirámides, y naturalmente, todo arqueólogo aficionado de Google Maps tiene una teoría.
Una parte de la Antártida que realmente les deja boquiabiertos es la tierra de la reina Maud. Las imágenes de satélite han mostrado lo que, según algunos, parecen ser enormes estructuras piramidales que provocaron una tormenta de debates en línea y han desafiado las teorías convencionales sobre la civilización humana y su desarrollo. De ser cierto, esta supuesta civilización sería anterior a la historia registrada. Y por supuesto, al igual que las teorías sobre las pirámides egipcias, se dice que estas personas habrían poseído tecnologías y conocimientos avanzados que les permitieron construir estructuras monumentales en los lugares más duros para vivir en la Tierra. Sin embargo, los escépticos y aquellos con cerebro práctico señalan que las anomalías observadas en las imágenes de satélite son más que probablemente el resultado de procesos naturales y no de cualquier tipo de intervención humana o extraterrestre. El arte de petroglifos es algo en lo que muchas culturas se han embarcado a lo largo de los muchos años de historia. Los que están dibujados en varios tipos de rocas y suelos se conocen como petroglifos y pueden usarse para comprender lo que hacía la gente de ese período y lo que sentían que era lo suficientemente importante como para ponerlos en las rocas y más. En Alaska, cerca de una playa de Wrangell, la marea baja reveló un conjunto de 40 petroglifos, que luego se confirmó que fueron realizados hace unos 8000 años. Debido al periodo de tiempo y la ubicación de los glifos, se creía que las personas que vivían allí fueron los originadores, lo cual es interesante e histórico al mismo tiempo. Los dibujos incluyen representaciones de salmones, ballenas y dibujos toscos de rostros de los artistas y su comunidad repartidos por la playa. Los petroglifos son algunos de los dibujos antiguos más concentrados del mundo, y eso es importante porque significa que los científicos pueden tener muchas opciones sobre qué estudiar y reconstruir en lugar de encontrar solo una o dos cosas simples. La mayoría siente que los petroglifos resaltan aspectos clave de la vida de las personas o de las áreas que sabían que eran importantes para su tribu. Y si estos glifos están aquí, es posible que también estén en otros lugares. Fata Morgana. Si vas a ciertos lugares del mundo, verás cosas que son naturales y antinaturales al mismo tiempo, y es algo realmente genial de presenciar. Bueno, la mayor parte del tiempo, al menos en Alaska y otros lugares similares, es posible que estés familiarizado con las auroras boreales que adornan el cielo nocturno. A veces, sin embargo, hay otra imagen que puedes conseguir en Alaska en ciertos lugares, y se conoce como Fata Morgana. ¿Qué tiene de especial Fata Morgana?, te preguntarás. Bueno, esa sería su enorme ilusión óptica que tiene lugar en los cielos de Alaska. Específicamente, sucede cuando aire anormalmente frío queda atrapado debajo de aire más cálido, y eso crea una inversión de temperatura. Esta condición atmosférica puede provocar la curvatura de los rayos de luz, lo que resulta en la aparición de imágenes distorsionadas y surrealistas en el cielo. Por ejemplo, algunas personas han relatado que esto sucedió y los objetos en el suelo aparecen repentinamente en el cielo debido a la refracción y reflexión que ocurre en el cielo. A veces esas ilusiones pueden ser tan grandes que pueden parecer más castillos en el cielo que cualquier otra cosa. Así que puedes imaginar las reacciones que tendrá la gente cuando estas cosas comiencen a aparecer encima de ellos. Afortunadamente, no hay nada que temer y es solo un truco de la naturaleza. Operación Salto de Altura. Esta enorme empresa, en la que participaron más de 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aviones, fue aparentemente diseñada para establecer una base de investigación en el continente helado y probar los límites del equipo militar en condiciones extremas. Pero desde el principio, la misión estuvo rodeada de controversia y secretismo. La magnitud de la operación, que se lanzó en 1946 y duró varios meses, parecía sugerir que había más en la historia de lo que parecía. Algunos observadores se preguntaron si Estados Unidos estaba realmente interesado en la investigación científica o si podría haber algún otro propósito más siniestro detrás de la misión. Estas sospechas no hicieron más que aumentar con la repentina e inesperada finalización de la operación, que se produjo apenas 40 días después de su inicio. A pesar de las explicaciones oficiales de que la misión tuvo que ser interrumpida debido al inicio del invierno antártico, mucha gente cree que había más en la historia. A lo largo de los años,
han surgido varias teorías de conspiración para explicar el verdadero propósito de la operación Salto de Altura. Algunas personas han sugerido que la misión en cuestión era en realidad una tapadera para una operación militar de alto secreto, posiblemente diseñada para recuperar tecnología de punta o para establecer una base secreta en el continente. Esta teoría sugiere que había motivos más oscuros bajo esta misión. Otros han llevado esta teoría aún más lejos, sugiriendo que la operación fue en realidad una respuesta a un supuesto encuentro con vida extraterrestre o algún otro fenómeno desconocido e inexplicado. A pesar de las explicaciones oficiales sobre la terminación anticipada de la misión, muchas preguntas siguen flotando en el aire, sin respuesta. Algunos han señalado el hecho de que varios miembros del personal clave de la misión, incluido el propio almirante Byrd, hicieron declaraciones crípticas y enigmáticas sobre el verdadero propósito de la operación en los años siguientes. Estas declaraciones han llevado a muchos a cuestionar lo que realmente estaba sucediendo. Además, otros han notado que muchos de los registros y documentos de la misión permanecen clasificados hasta el día de hoy, lo que alimenta aún más la especulación sobre lo que realmente sucedió durante esos fatídicos 40 días de 1946. La persistencia de estos documentos clasificados solo sirve para alimentar las teorías de conspiración y las preguntas sin respuesta sobre esta misteriosa misión. Dinosaurios árticos. Algo que hay que decir desde el principio es que es lo peor. El mundo tal como es ahora no es realmente lo que era hace mucho tiempo. El tiempo y varios desastres han hecho que el mundo tenga el aspecto que tiene ahora, lo que significa que alguna vez Alaska no era tan fría ni tan intensa como lo es ahora. Entonces, ¿por qué es eso relevante? Pues porque, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, en ocasiones se encuentran huesos o criaturas que vivieron allí hace millones de años. Y sin embargo, no deberían haber podido hacer eso, dado el clima tal como está en este caso. Allá por 2014, se descubrieron en Alaska los huesos de un lambeosereno con cresta y pico de pato, que es una especie de dinosaurio. Esto sería una gran revelación porque Alaska no es el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar huesos de dinosaurio. Huesos de criaturas de la edad de hielo como el mamut lanudo. Bueno, claro, pero los de un dinosaurio, eso no es gran cosa allí. El Ártico era un poco más cálido y boscoso durante el período Cretácico tardío, cuando vivieron estos dinosaurios. Pero la vida seguía siendo mucho más desafiante que para los dinosaurios que vivían en las zonas tropicales o subtropicales de la Tierra. Y como tal, estas criaturas tenían que asegurarse de adaptarse a los climas y al terreno para poder sobrevivir en grandes cantidades. Este extraño hallazgo abriría las puertas a nuevas ideas sobre los dinosaurios y dónde vivían en el mundo. Quiero decir, después de todo, si uno de esos dinosaurios pudiera vivir en el Ártico, incluso uno que fuera solo un poco más cálido que ahora, entonces es lógico que otros también pudieran haber vivido en esas condiciones. A partir de ahora, solo hay 4 especies de dinosaurios confirmadas que han existido en ese lugar. Sin embargo, con este nuevo hallazgo y los restos de al menos otros 12 posibles candidatos, podríamos estar al borde de un descubrimiento arqueológico masivo. Pero solo el tiempo dirá si eso es cierto. La estación McMurdo. Con tantas estaciones de investigación ubicadas en la Antártida, me hace soñar despierto con todos los científicos que viven dentro y alrededor de ellas, de repente poniéndose chaquetas de cuero, Chuck Taylors y estallando en batallas de baile entre sí. Pero claro, soy una persona extraña que se sienta en su sótano todo el día diciendo palabras en pijama y nunca tomo suficiente café. La estación McMurdo es una instalación de investigación ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la Antártida. Construida en 1956, no solo es otro más en una larga lista de lugares de aspecto mundano, sino que, al igual que un puñado de otras estaciones, en realidad está en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. Con el paso de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y activas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen la basura habitual como glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje conocida como Williams Field, lo que facilita la entrada y salida, y también proporciona al equipo todas las necesidades necesarias en esta instalación modernizada. La estación cuenta con acceso a Internet,
instalaciones recreativas y servicios médicos para velar por la salud física y mental de su personal. Y en un lugar remoto donde no hay nada más que hielo y unos a otros, es importante cuidar la salud mental. Estación Mirny. Es un hecho bien conocido que científicos, investigadores y tontos en general de todo el mundo vienen a la Antártida para estudiar cosas que solo les resultan realmente emocionantes, y nerds de teorías de conspiración que piensan que es ahí donde mantienen a los extraterrestres. Por lo tanto, tiene sentido que allí también se ubique una estación de investigación rusa. Establecida en febrero de 1956, es una de las estaciones de investigación más grandes y antiguas de la Antártida. La estación lleva el nombre del buque de exploración ruso Mirny, que simplemente significa Pacífico en ruso, y también huele a ironía considerando los años venideros. Cuando piensas en la Unión Soviética, uno de los principales focos de investigación en la estación Mirny es la glaciología. Es aquí donde los científicos estudiarán la dinámica de los glaciares, las capas de hielo y las plataformas de hielo para comprender mejor su comportamiento, junto con su contribución al aumento global del nivel del mar. Mediante el uso de técnicas de radar, sísmica y GPS, miden el espesor del hielo, el movimiento y los cambios en el tiempo. La colaboración internacional es una parte importante de lo que ocurre en esta estación, y los científicos de Rusia y otros países colaboran en proyectos, comparten sus conocimientos y experiencia, y sacan brillo a sus portapapeles, en un esfuerzo por obtener una comprensión más profunda del medio ambiente de la Antártida y su importancia global. Artefactos antiguos. Ahora, lo mencioné ligeramente antes, pero no son solo restos de animales que la gente ha encontrado en Alaska, sino que también han estado buceando profundamente en el área para tratar de descubrir restos de pueblos del pasado que vivieron allí y en las áreas circundantes. Estas investigaciones subacuáticas han revelado una gran cantidad de datos interesantes y artefactos que nos proporcionan una visión más detallada de cómo era la vida en tiempos antiguos. En 2012, un artefacto especial llamó mucho la atención porque era una hebilla de bronce de algún tipo que claramente había sido hecha por un molde durante tiempos prehistóricos, algo que realmente no debería haber sido posible según nuestro conocimiento actual. Y sin embargo, ahí estaba, con las señales reveladoras de que sí sucedió. Los investigadores quedaron asombrados por el descubrimiento, ya que desafiaba muchas de las teorías existentes sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas en esa región. La ironía de todo es que la hebilla en sí era en realidad más antigua que la casa milenaria en la que se encontró, lo que hace que la fecha de las creaciones sea aún más curiosa y enigmática. Este hallazgo no solo plantea preguntas sobre la cronología de los eventos históricos, sino también sobre las conexiones culturales y comerciales que podrían haber existido en ese entonces. Para todos los que lo sabían, algunos sospecharían que podría haber venido de Asia, y la persona que lo poseía cruzó un puente terrestre para llegar a Alaska. Y es muy posible que ese sea el caso. Esta teoría sugiere una migración y un intercambio cultural mucho más temprano de lo que se había pensado previamente, lo cual abre nuevas posibilidades para estudiar la historia de las migraciones humanas y las interacciones entre diferentes pueblos en épocas prehistóricas. Base Capitán Arturo Prat. Sabes que eres muy importante cuando algo lleva tu nombre. Quiero decir, si realmente eres importante, tienes calles con tu nombre por todas partes, edificios en honor a tus grandes contribuciones, fondos conmemorativos, becas y más. Y aunque puede que no sea el honor más reconocido del mundo, tener una estación de investigación con su nombre probablemente también esté en esos niveles superiores. El capitán Arturo Prat Bass aporta los aportes de Chile a la investigación científica y la cooperación internacional en los paisajes remotos y helados del continente. Como una de las estaciones de investigación más antiguas de la Antártida, hace lo que hacen todas las demás estaciones en el departamento de investigación bastante estándar. Obtuvo su apodo de un oficial naval chileno llamado Capitán Arturo Prat Chacón, quien fue un héroe nacional conocido por su valentía durante la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Al estudiar la Antártida, los ecosistemas, el clima y las capas de hielo, los investigadores pueden realizar un trabajo valioso para contribuir a los esfuerzos por mejorar la vida en el planeta para todos. La ciudad iglú. Ahora,
Algo en lo que todos pueden estar de acuerdo es que este lugar es verdaderamente extraño, y eso se debe a que es una atracción turística que ahora está completamente abandonada y resulta ser muy peculiar además. El objetivo de Igloo City era simplemente construir un hotel en el que la gente pudiera alojarse y que tuviera la apariencia de un iglú auténtico. Pero ¿por qué la gente querría quedarse en un iglú? Bueno, ahora somos una especie de gente curiosa, ¿no? Y muchos probablemente se preguntaron cómo sería la experiencia de vivir en uno, tal como lo hacían alguna vez los antiguos esquimales o inuit. Sin embargo, lo que hace que este lugar sea aún más extraño es que, si bien la capa exterior del edificio todavía está en pie hasta el día de hoy, el interior nunca pudo cumplir con las estrictas regulaciones del Código de Construcción. Esto significa que nunca se abrió al público y nunca se abrirá debido a cómo se ha marchitado con el tiempo. Y sin embargo, a diferencia de un iglú verdaderamente bien elaborado, que podría desmoronarse bajo condiciones adversas, este edificio permanece en pie de manera bastante extraña, desafiando el paso del tiempo y el abandono. Eso es todo de la misteriosa tierra de Alaska, un lugar lleno de maravillas y enigmas, y de las muchas cosas, tanto reales como ficticias, que se han descubierto allí durante los últimos años. Nos vemos en el próximo video.